Gracias, amigas y amigos de YouTube. Le traigo un análisis siguiendo con el tema del recién electo presidente de Argentina, Javier Gerardo Milei. Y nos vamos a devolver al año en el que comenzó la presidencia del 4 veces electo presidente norteamericano Franklin Delano Roosevelt. Delano Roosevelt asume después precisamente de la gran crisis, del gran crack financiero del llamado Jueves Negro de 1929. La economía norteamericana estaba por el suelo, había tenido el impacto de su participación en la Primera Guerra Mundial y todavía no tenía el impacto global que alcanzó en el nuevo orden mundial establecido después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, ¿qué hizo el presidente Roosevelt en su primer mandato? Decretó 100 días de evaluación para hacer una verdadera revolución económica y financiera en los Estados Unidos. Por eso, en esos primeros 100 días en el que puso a trabajar a toda máquina a sus funcionarios, a sus ministros, mayormente a los del área financiera y económica, fueron promulgadas 70 leyes que cambiaron la cara y el desenvolvimiento de la economía en Estados Unidos. Claro, ha pasado desde ese entonces cerca de 90 años y vamos a regresar ahora a la llegada de Javier Milei a la Argentina, con muchísimas expectativas que pueden convertirse en frustración. ¿Por qué razón? Porque los presidentes no pueden sacar de su bolsillo el dinero necesario para pagar déficit, tampoco para pagar deuda externa. Entonces, Milei tiene una receta que vendría siendo la receta de Milei o la ley de Milei. Entonces, ¿qué encuentra Milei? Bueno, encuentra más de un 40% de los ciudadanos argentinos que viven por debajo de la línea de la pobreza. Esos son datos que utilizan los estándares y las principales ONG internacionales. Ahí hay un 40% de pobres por debajo de la línea de la pobreza. ¿Qué encuentra también? Una inflación galopante en más del 140% en los artículos. Esa es la cifra oficial. Habría que ver cuáles son las cifras del mercado en el barrio, en el abasto, donde cantaba Gardel, en los villeros, en las villas. Vamos a ver cuáles serían. Y tiene una deuda externa que va subiendo constantemente, que en el año pasado iba por 93.400 millones de dólares. Ahí tienen de entrada qué es lo que encuentra y va a recibir Milei nada más y nada menos que el 10 de diciembre. ¿Y qué dice la receta de Milei? Que es precisamente economista, o sea que él propone 5 o 6 medidas importantes. Primero, él dijo desde la campaña, todo lo que debe estar en manos privadas debe estar en manos privadas. Todo lo que debe estar en manos privadas debe estar en manos privadas. Es decir, que ese grupo tremendo, los comerciantes, los emprendedores no tanto, emprendedores son chiquitos, pero el gran capital financiero privado que queda en Argentina se está frotando las manos con esta oportunidad hermosa, tremenda, magnífica de mercado, porque todo el que negocia con el Estado siempre sale ganando, nunca pierde su dinero. La inversión más segura que hay es invertir, es negociar con los gobiernos, es invertir con el Estado. Entonces, ¿qué presenta? Milei necesita para su receta 40.000 millones de dólares. Lo repito, un mínimo de 40.000 millones de dólares. No se sabe dónde lo va a sacar. Vamos a ver, como él es economista, él dice ahora de dónde lo va a sacar, cuáles serían las medidas. Él va a devaluar el peso entre un 15
y un 20%, que está ya bastante devaluado con respecto a la divisa principal de cambio internacional, que es el dólar. ¿Qué más? Va a tener una venta de deuda pública, una oferta de deuda pública. ¿Pero quién le va a comprar? ¿Confían en el Estado argentino? ¿Confían en el nuevo gobierno que comienza el 10 de diciembre? ¿Confían en el teatral de Javier Milei? Hay que ver si los grandes fondos de inversión estarían dispuestos a comprar deuda pública de un país que está en bancarrota, en una estanflación, en un default, en una quiebra. ¿Qué va a hacer Javier Milei aparte de privatizar todo? Bueno, vender los yacimientos, tiene petróleo, tiene gas y también las exportaciones agrícolas que no están en su mejor momento. Está la petrolera YPF, que la vendería o vendería la parte que le corresponde al Estado argentino administrar todavía, y también vender yacimientos, los commodities, los recursos naturales que pueda vender sin procesar. Porque el problema de América Latina es que es rica en recursos naturales, incluso uranio y litio, ni se diga. Pero tiene el problema de no tener la tecnología, sino que tiene que venderla en bruto, como los habitantes del Congo, que venden con colombita y tantaglio, con lo que se hace la aleación del coltan. Ellos sacan esas piedras y le dan $2 o $3 para que coma ese día. Entonces, primero está conseguir los 40,000 millones de dólares. Luego va la devaluación del peso entre un 15 y un 20%. La venta de deuda pública, que ya vemos que es cuestionable que se vaya a tener confianza en un gobierno que acaba de comenzar en un país quebrado. Y la venta de commodities o yacimientos. Está petróleo, gas, hierro, plata, gas natural, muchísimas cosas. Y tiene que buscar una medida de choque, que es estabilizar la balanza de pagos, que está como una culebrilla loca. No tiene estabilidad. Él dijo que iba a suprimir el Banco Central de Argentina, porque dijo los bancos centrales son la principal basura que puede tener un país. Hay que ver si la capacidad de maniobra que él va a tener para articular su poder y poder suprimir ese instrumento que es el Banco Central. Por ejemplo, el Banco Central Dominicano es una hipernevera llena de botellas. Hay un hiperestado ahí dentro. Ahí hay demasiados funcionarios cobrando y gente chupando en la Junta Monetaria que son intocables, ¿entiendes? Se sabe que el dueño del Banco Central, el señor, no quiero ni acordarme, lo tienen ahí los Rothschild, porque él tiene que responder a esos intereses foráneos. Por eso ningún presidente se ha atrevido a cambiarlo, porque hay más gente que pueden ser gobernadores del Banco Central. Pero ese dice que es el único que sabe. Un ignorante me dijo eso, y una persona que yo creo que estudió me dijo lo mismo, de que no, porque ese que sabe. ¿Cómo que ese que sabe? ¿Y si se muere? ¿Él va a ser eterno? Bueno, el fin es que lo han designado gobernador ad vitam, como debieron dejarlo. ¿Qué va a hacer Milei con su economía? Y ya le tiró un chismecito a Brasil. ¿Por qué? Porque no invitó a Lula da Silva, su vecino fronterizo, no lo invitó, pero sí invita al expresidente Jair Bolsonaro. Eso quiere decir que él no está alineado con el Foro de Sao Paulo, que ha parido un paquete de presidentes que han acabado con los países. Entonces, ahí está Maduro alineado, ahí está Pedro Castillo, ahí está Gabriel Boric en Chile. Es decir, él va a competir necesariamente con la venta de gas natural, venta de petróleo y también con la industria, con la agroindustria. Va a competir con Brasil, porque Brasil tiene una superestructura industrial que fabrica aviones del mejor nivel. Cuando estuve en Brasil, que visité la Embraer, la fábrica de aviones y la fábrica de misiles, nos dijeron que había más de 8,000 aviones de fabricación brasileña volando en el mundo.
Es decir, es un avance terrible. No solo los tucanos, que son de entrenamiento, no son de combate, no son aire, tierra ni nada de eso. Entonces esa competencia con Brasil está casada y ya le buscó el chismecito, no invitando a Lula, pero invitando a el expresidente Jair Bolsonaro. ¿Cuál tarea tiene por delante? Ya, bajar la inflación. Tiene que bajar la inflación, buscar medidas draconianas, va a tener que emitir un paquete económico para el comienzo de su gobierno. Y va a privatizar todo lo que deba estar en manos privadas, pasará al sector privado, no aquí en Dominicana con fideicolmillo o fideicomiso, sino la van a vender. Entonces, el escenario económico que le espera a Argentina, con este nuevo presidente no es fácil. Es necesario, si usted va a analizar la realidad, usted tiene que ser necesariamente pesimista. Si usted se pone a crear o a diseñar escenarios prospectivos, ¿qué es la prospectiva? Es cuando usted como analista proyecta basándose en elementos históricos, en las capacidades que se tiene ahora en el presente, usted la proyecta hacia el futuro, que puede ser a corto plazo, 3.5 a 5 años, largo plazo, 10, 20 años, pero la realidad es lo que decía mi profesor en la maestría de gerencia policial, que decía, ese profesor que ya falleció, dijo, lo que podemos con mucha lucha programar es el corto plazo, porque en el largo plazo todos estaremos muertos. Entonces, el único o muy pocos países pueden programar el largo plazo. Uno de ellos es China, que China piensa en 100 años para adelante, piensa en 50 años. Es el país, uno de los países más antiguos, tiene 6.000 años de antigüedad. China no nació en realidad el 1 de octubre de 1949, cuando nació el estado de proeta llamado Taiwán. Entonces, es dura la tarea que le espera al economista Javier Milei. Vamos a ver si convence, vamos a ver si vence y convence, vamos a ver cuál va a ser la capacidad o la potencialidad, la capacidad de maniobra que tenga en términos precisamente económicos, con un peso por el suelo, con 40% de ciudadanos argentinos viviendo por debajo del umbral de la pobreza, viviendo por debajo de la línea de la pobreza. Entonces son situaciones difíciles que le esperan a la Argentina, pero ya la Argentina cogía cualquier cosa, porque presidentes como Menem, como Duhalde, como uno que salió huyendo ahí, con ministro de Economía como Domingo Cavallo, aunque este mismo señor, que Javier Milei, que asumirá el 10 de diciembre, hay un vídeo en las redes en la que reconoce y felicita al señor Domingo Cavallo, el autor del desastre económico, que fue ministro de Economía en la Argentina, como el mejor ministro de Economía de la historia argentina. Por eso hay gente que piensan, consideran, opinan y le parece que Javier Milei está loco. Vamos a esperar, mientras ustedes se suscriben al canal y le dan like y tocan la campanita, cuáles van a ser las medidas que va a traer Javier Milei al asumir la presidencia de la Argentina. ¿Cuál será la ley económica de Milei? ¿Cuál es la ley de Milei? Muchas gracias.